Hola, bienvenidos a mi canal, Profe Jorge Quiseno, GQ Matemáticas. En esta oportunidad trabajaremos algunos conceptos básicos para manejar uno de los temas importantes de las matemáticas, que es el álgebra. Estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana a ir a tiendas, a ir a supermercados, a hacer cuentas en la casa de ciertas compras que se hacen, a hacer cuentas bancarias, a ir a almacenes a comprar ropa, zapatos, y no sabemos que en la forma que nosotros hablamos la podemos transcribir a un lenguaje algebraico. ¿Qué es un lenguaje algebraico? Que me maneja números, que me maneja letras y que me maneja signos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Como por ejemplo, este lenguaje algebraico que vamos a manejar en este momento. Lenguaje algebraico. Algebraico. Aquí tenemos unos ejemplos que tal vez los podemos transcribir y que nosotros de cierta manera en algunas ocasiones hemos manejado en las cosas que hacemos cotidianamente. Como por ejemplo, ¿cuál es el número siguiente a m? ¿Cuál es el número que me sigue a la m? ¿Cómo puedo escribir esa expresión que está escrita acá como una frase, como una oración, a un lenguaje algebraico? Si queremos saber cuál es el número que me sigue a la m, sabemos que si sigue es que le está aumentando en 1. Entonces, tenemos la m, que es el número. ¿Y cuál es el que le sigue? Simplemente le vamos a colocar más 1. Y ya está esta frase u oración escrita en lenguaje algebraico. El número siguiente a m es m más 1. También podemos tener el triple de x. Triple quiere decir que se da 3 veces. Entonces, si lo escribimos en lenguaje algebraico, sería 3 por x. Y en álgebra no hay necesidad de colocarle este puntico de por. Simplemente se coloca 3x y ahí ya sabemos que es el triple de x. 3 veces la x. El número que excede a x en 18. Hay un número que excede. Excede es que se pasa, que está más adelante. El número que excede a x en 18. ¿Cómo hacemos para transcribirlo al lenguaje algebraico? El número es x y excede o se pasa en 18, que le van a sumar 18. Y ahí estaría esta frase u oración escrita en lenguaje algebraico. El cubo, ya el cubo de y. Me están hablando de potencias. Hay un número que está elevado a la 3. El cubo de y disminuido en 3. Entonces, me están hablando de que y está al cubo. Disminuido es que le quitan, le restan, le sustraen. Que tiene 3 menos. Menos 3. Y ahí estaría en lenguaje algebraico esta frase. El cubo de y disminuido en 3. Y al cubo menos 3. Y para la última, el cuadrado. Están hablando de potencias elevado a la 2 de la suma de a más b más c. Simplemente están sumando esas 3 letras, a más b más c, y todas las están elevando al cuadrado. Y ahí estaría el lenguaje algebraico. El cuadrado de la suma a, b y c quedaría así escrito de esta manera. Todas estas expresiones que están aquí en rojo las podemos clasificar en algo que se llama expresiones algebraicas, que es una mezcla o combinación
de letras con números y signos. Esos son expresiones algebraicas. Por ejemplo, vamos a escribir una aquí. Digamos, menos 3x al cuadrado. Ahí tenemos una expresión algebraica. Tiene signos, tiene números, tiene letras y en este caso también tiene exponentes. Eso lo podemos colocar sus características, como por ejemplo, este menos es el signo de esa expresión algebraica. Este que vamos a encerrar, este 3, que lo voy a señalar acá, como con un rectángulo, ese 3 en las expresiones algebraicas lo llamamos coeficiente. Coeficiente. Ahora, para la X, que la tenemos acá, esta X es la que vamos a llamar parte literal. Todo lo que tenga que ver con letras y en álgebra, esas letras se llaman variables. Esa corresponde a la parte literal. Y este numerito que tenemos acá, el 2, es al que nosotros vamos a llamar exponente. Entonces miren que acá están todos los elementos que componen una expresión algebraica. Resulta que esas expresiones algebraicas nosotros las podemos clasificar. Esas expresiones algebraicas se puede hacer una clasificación. Vamos a hacerla acá, clasificación. Esa clasificación un primer término para eso lo vamos a llamar monomio. ¿Qué quiere decir la palabra monomio? Cuando solamente se tiene un solo término, como el que nosotros acabamos de escribir acá. Por ejemplo, se lo escribo aquí. 2y a la 3. Ahí hay un solo término. Es un monomio. Por ejemplo, menos 5 tercios x, y, z. Ahí tenemos otro monomio. Un solo término. Llega el caso en el cual podemos colocar un binomio. La palabra binomio habla de dos términos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay dos términos? Por ejemplo, 2a más 3b. Mire que acá hay un término y dos términos. Están separados por un signo de más y menos. Ahí podemos contar que solamente se tienen dos términos. Hay otro que tenemos por acá, que es el trinomio. La palabra tri habla de tres términos, como por ejemplo, menos 5x más 3y menos 2z. Miren que acá se tienen un término, dos términos y tres términos, y a ese lo llamamos, a esa expresión algebraica la llamamos trinomio. Y cuando ya son de 4 términos en adelante, como por ejemplo digamos, 1/2 x más 3y menos 2a más 4b. Miremos que acá tienen 4 términos o pueden tener más términos. A ese es el que llamamos polinomio. Entonces, una breve explicación de la clasificación de las expresiones algebraicas. Acá tenemos unos ejemplos en donde nosotros podemos, a través de una expresión algebraica como las escritas acá, sacar cuántos términos se tienen, cuáles son sus coeficientes, su signo y cuál es su número.
las variables o su parte literal. Y si tiene exponentes. Muy importante lo siguiente, siempre que vamos a colocar, debemos colocar en orden del alfabeto. La letra que aparezca primero en el alfabeto, esa es la primera que se debe de nombrar en este caso. Por ejemplo, en esta primera expresión, 16x al cuadrado y a la 3. Ahí solamente se tiene un solo término, entonces lo colocamos acá, un solo término. Vamos a mirar cuáles son sus coeficientes, o sea, el número que me está acompañando a las letras, a la parte literal. En este caso es 16, que sería el número, y como no tiene signo es positivo, entonces aquí se tiene que el signo es positivo y el número es 16. Este sería el coeficiente. La variable, o sea, la parte literal, en este caso se manejan dos variables o dos letras y las vamos a colocar en el orden del alfabeto. Primero va la X y luego va la Y. Esas son las dos variables que se están manejando. Y el exponente viene de las variables ¿cuál es el gorrito? ¿Cuál es la cabecita que tiene la variable X y la variable Y? En el caso de X está elevado a la 2, y en el caso de Y está elevado a la 3. Ahí está escrito en orden. Ahora, para este segundo ejemplo, tenemos menos 16x al cuadrado más 8x menos 9. Ahí miramos cuántos términos hay. Un término, dos términos, tres términos. Entonces aquí tenemos un trinomio, tres términos. ¿Cuáles son los coeficientes que se están manejando? Ya sabemos que los colocamos en orden. El primer término tiene signo negativo y el coeficiente es 16. Para este segundo término, 8x es positivo 8. Y para el último término sería menos, el signo es menos, y 9. Ahí estarían los tres términos en orden. ¿Cuáles son las variables? Ahí la única variable que se está dando es la variable X o la parte literal. ¿Y cuáles son sus exponentes? Solamente tenemos que el primer término tiene un 2 y el segundo término, cuando no aparece aquí, quiere decir que es un 1. Y para el último, cuando no aparece variable, quiere decir que esa parte literal X está elevado a la 0. Entonces le podemos colocar acá que están X elevado a la 0. Y por propiedades de la potentación, cualquier número, cualquier variable elevado a la 0 siempre es 1. Ahora hacemos todo lo contrario. Estamos dando el número de términos, estamos dando cuál es el coeficiente con sus signos, cuáles son las variables que se están manejando y cuáles son sus exponentes. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Descubrir cuál es la expresión algebraica. En este caso me están diciendo que es un solo término, un solo término. Me están diciendo que el coeficiente es 16 y el signo, como no tiene, es positivo, 16. Las variables que se están manejando en orden alfabético es X y Y. Y los exponentes también se escribieron en orden. Entonces, este primero que es 3 corresponde a la X y este segundo corresponde a la segunda variable que es Y. Entonces ahí estaría armado la expresión algebraica. Y para este último, mucha atención porque se tienen muchos coeficientes y se tienen varios exponentes. En este caso, están diciendo que son 4 términos. El primer término es 2. Y la única variable que están manejando es m, 2m. El que sigue es menos 4. Menos 4m. El que sigue es 1, entonces más 1m. Y el último sería menos 1m.
Ahora vamos a mirar cuáles son los exponentes y los colocamos en orden y los coloco de otro color para que sepan. Este primero, este 2 corresponde a la primera variable, m a la 2. El segundo, que está elevado a la 1, corresponde a este menos 4m. Este tercero corresponde a este tercer término, que sería 1m a la 3. Y este último término, este menos 1, está elevado a la m a la 5. Y ahí estaría la expresión algebraica teniendo todos sus elementos. En esta parte nosotros podemos tomar una de esas expresiones algebraicas como la que está escrita acá y la podemos ordenar. Ese polinomio o expresión algebraica lo podemos ordenar de forma descendente y de forma ascendente. ¿Qué quiere decir descendente? Escuchen bien, descendente se coloca de mayor a menor según el exponente que tengan. Entonces, en este caso, ¿cuál es el exponente más grande? M a la 6, entonces se coloca 5, M a la 6. ¿Cuál seguiría? ¿Qué exponente seguiría? En este caso, el 4. Seguiría más 4, M a la 4. Sigue este que tiene exponente 3, menos 9, M a la 3. Buscamos uno que tenga 2, no hay ninguno que tenga 2, sigue el que tiene 1, entonces sería más 2m. Y buscamos el que no tiene variable o parte literal, que sería más 11. Ahí está colocado o escrito de forma descendente, de mayor a menor. Y ahora al contrario, de forma descendente, de menor a mayor. Entonces lo podemos aquí invertir. Primero va el 11. Luego más 2m, luego menos 9m a la 3, más 4m a la 4 y menos 5m a la 6. Y ahí estaría escrito en forma ascendente. Y lo último, para terminar los conceptos básicos del álgebra, serían los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Son esos términos que tienen la misma variable, la misma parte literal o comúnmente la misma letra con el mismo exponente. Si nosotros miramos aquí este primer ejercicio, vemos que todos estos términos, este 25x, 12x, menos 31x, menos 8x, más 5x, tienen en común la x, son términos semejantes y los podemos agrupar, los podemos reducir en un solo término, como sumando o restándolos. En este caso, si hacemos las operaciones, 25 más 12 me daría 37, 37 menos 31 me daría 6, 6 menos 8 me da menos 2 y menos 2 más 5 me daría 3x. Y resulta que toda esta expresión algebraica con términos semejantes la redujimos a 3x. En algunos casos se puede presentar eso de reducir términos semejantes también usando figuras geométricas. Por ejemplo, en este caso, lo que yo quiero encontrar es el perímetro de esta figura geométrica. ¿Y cómo se encuentra el perímetro de esa figura geométrica? Simplemente sumando todos sus lados. Y ahí están escritos todos sus lados, en donde los vamos a colocar. Primero comencemos desde aquí, 3x. Le vamos a sumar 2x. Le vamos a sumar 4x menos 10. Le vamos a sumar 5x. Lo continuamos aquí debajo. Le sumamos a este otro lado que es x más 10. Y le vamos a sumar este último que es 10x menos 30. Y aquí podemos aplicar lo de términos semejantes. Agrupamos los que tienen la misma variable. En este caso, todos los que tienen x. 3x más 2x más 4x más 5x más x más 10x. Todos esos los juntamos en un solo término.
3x más 2x me daría 5x, más 4 me da 9, más 5 me da 14, más 1 me da 10, más este 10 me daría 20x. Esos serían los términos semejantes para la x. Y para los que no tienen x, que están solitos, los términos independientes, entonces tenemos menos 10, más 10, menos 30. Todos se pueden juntar y agrupar en un solo término. ¿Cómo? Menos 10 más 10 me quedaría 0, menos 30, entonces me daría menos 30. Y ahí estaría aplicado los términos semejantes usando una figura geométrica. Y todo lo hablado en este momento son unos conceptos básicos para abordar y para iniciar todo lo que tiene que ver con el campo del álgebra.